¿Qué tal? ¿Cómo les va? Nuevamente encontrándonos en este espacio de odres nuevos para nuestro conversatorio. Conversatorio que tiene tres puntas, es un trípode. Ustedes, en primer lugar, por supuesto, quien les habla, y nuestro querido pastor Carlos Mraida, que si bien no está físicamente presente con nosotros, lo tenemos presente, primero en espíritu y segundo a través de su palabra, como la tenemos registrada en la Biblia Nueva Reforma. Ya saben ustedes que él es el autor de las introducciones a cada uno de los libros de esta Biblia, publicada por Editorial Peñel, y que tuve el gusto de preparar como editor general. De paso, los animó, si todavía no lo han hecho, a adquirir esta Biblia. Lo pueden hacer en las librerías de Peñel o conectarse con la página web de la editorial. Siempre es un gusto poder reunirnos y, por cierto, con un poquito de añoranza y extrañando la presencia física de Carlos. Pero repito, lo tenemos presente a través de su palabra registrada. Y esta noche vamos a conversar con él y dialogar con él, ustedes también participando a través de WhatsApp y distintos medios de comunicación. De paso, no dejen de hacerlo. La tendencia en las redes es siempre quedarnos con el saludo, que Dios te bendiga, cómo te va, qué decís, esto, lo otro. Pero algunos hermanos responden, opinan, preguntan, amplían, expresan su manera diferente de considerar algunos temas, y esto realmente es muy bueno, tiene un valor realmente extraordinario, especialmente en estos días donde todavía estamos con limitaciones para un gran encuentro congregacional, un congreso, una conferencia, o poder estar en lugares donde haya una mayor dinámica de relación cara a cara. Así que no dejen de mandar su opinión, su parecer, y sobre todas las cosas, lo que quizás es de más valor, si el Señor ha bendecido de alguna manera particular o ha traído respuesta a una necesidad o deseo, y eso lo hemos expresado en nuestras oraciones aquí, no dejen de compartir su testimonio. Ese testimonio queremos que llegue a toda nuestra audiencia y que muchos más sean bendecidos al saber de las buenas cosas que Dios hace por nosotros en estos tiempos difíciles y conflictivos. Vamos a la palabra de Dios entonces, y en los dos programas anteriores hemos estado considerando el libro de Primera Crónicas, y hemos estado llevando nuestra reflexión alrededor de la idea de que debemos movernos hacia una iglesia con un liderazgo renovado. La discusión en torno al liderazgo cristiano es hoy, en el campo evangélico, una de las más frecuentes y necesarias. Evidentemente, la situación de pandemia, junto con las endémicas crisis políticas, sociales, económicas, culturales, que atraviesa nuestro continente latinoamericano y el mundo en general, ha hecho que de alguna manera se jerarquizara la discusión en torno al liderazgo cristiano. De hecho, se percibe en todo el mundo, y ni hablemos de nuestro continente, una enorme crisis de liderazgo. Si hay algo
que realmente preocupa cuando uno hace el análisis a fondo de las distintas coyunturas y de los distintos problemas que sufrimos, vemos que en el fondo la mayor parte de esos problemas se agravan debido a enormes déficits en el liderazgo, en todo sentido, y en todas las esferas, lamentablemente. Y la esfera espiritual, la esfera moral, la esfera religiosa no está vacunada contra este tipo de situaciones. Estamos enfrentando graves, serios problemas a nivel del liderazgo cristiano, que son de todo orden, desde líderes que cometen pecados de abuso, de violencia, de deshonestidad, de actitudes enfermizas, autoritarias, totalitarias, a las cosas más elementales que uno se puede imaginar. Tenemos un poco de todo. Lamentablemente muchas de estas cosas terminan por tomar estado público y terminan por resultar en un compromiso negativo en relación con el Evangelio del Reino y con la integridad que debe caracterizar a toda comunidad de fe. De modo que es bueno, me parece que es bueno que continuemos reflexionando sobre esto. Ya lo hemos hecho en relación con el primer libro de Crónicas, pero me gustaría invitarlos, invitar a Carlos también a unirse a nuestra conversación, siguiendo este tema que creo, tal como Carlos lo plantea, es de enorme relevancia hacia una iglesia con un liderazgo renovado. Y en este caso lo que vamos a hacer es continuar nuestra lectura y nuestra reflexión en torno al segundo libro de Crónicas. Y aquí me gustaría que nuevamente Carlos, como conductor de nuestro programa de Odres Nuevos, sea el que nos guíe especialmente en torno a tres sugerencias que él hace a la luz de una lectura del texto bíblico en Segunda Crónicas. La primera sugerencia que él hace, y me parece, bueno, como todas, pero esta va primero porque me parece que es de base, es esencial, es fundamental. Y es el hecho de que necesitamos o debemos movernos hacia una iglesia con un liderazgo sabio. Miren, si hubiera un consejo, una palabra de exhortación, de amonestación, algo que sacar de la Biblia, de tapa a tapa, de la Biblia para el liderazgo hoy, creo que esta debería ser la número uno, la necesidad de sabiduría. De hecho, bueno, en Segunda Crónicas es bien conocido ya de arranque en la primera página del libro el pedido, la oración de Salomón al Señor pidiéndole sabiduría para poder cumplir con la enorme responsabilidad de conducir el reino en sucesión al gobierno de su padre. De hecho, Carlos cita el capítulo 1, los versículos 11 y 12, donde el texto bíblico dice que entonces Dios le dijo a Salomón, estas son palabras de Dios en respuesta a la oración de Salomón, ya que has pedido sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he hecho rey, y no has pedido riquezas, ni bienes, ni esplendor, y ni siquiera la muerte de tus enemigos o una vida muy larga, te los
otorgo. Interesante, lo que no pidió es lo que Dios le otorgó. ¿Por qué? Porque pidió lo que tenía que pedir primero. Y entonces sigue el Señor diciendo, pero además voy a darte riquezas, bienes y esplendor como nunca los tuvieron los reyes que te precedieron, ni los tendrán los que habrán de sucederte. Fíjense que no está en discusión qué es lo que pedimos. No dice que pedir riquezas, bienes, honor y ese tipo de cosas, nunca lo pidas porque está prohibido, está mal. No es eso lo que el texto señala. No se trata de qué es lo que pedimos, sino qué es lo que pedimos primero. Y en este sentido, sabiduría es la clave para poder recibir con responsabilidad bienes, riquezas, prestigios, honores y todo lo demás, reconocimiento y todo lo demás. ¿Por qué? Porque si Dios nos prosperara, como tantas veces decimos, y a veces decimos mal, y nos bendijera, como tantas veces queremos, y a veces lo queremos mal, si no recibimos estas cosas de Dios con sabiduría, les vamos a dar un muy mal uso y van a ser no para bendición, sino para maldición. Hay miles, decenas de miles, cientos de miles de creyentes evangélicos en toda América Latina que todavía siguen embelesados con el evangelio de prosperidad, pidiendo prosperidad, pero que no tienen sabiduría. Y que la prosperidad nunca les llega, precisamente por eso. Y que si les llega, la malversan, precisamente porque no tienen sabiduría. Pidamos a Dios lo que tenemos que pedir, lo que queremos pedir, pero primero pidamos sabiduría. Esto es lo que hizo Salomón. Y en el caso del liderazgo, no hay alternativa, hermano o hermana, si estás en una posición de liderazgo en la iglesia. Seguramente que en tus sueños, en tus fantasías, es más, en tus buenos deseos, estás soñando con una iglesia numéricamente más grande, con un presupuesto más abultado, con oportunidades mayores, con cierto reconocimiento que nunca llega, en fin, una mejor situación en el servicio, en condiciones mejores para servir al Señor en medio de tantas dificultades y problemas. Bueno, no está mal que pidas todas estas cosas, no está mal. Al fin y al cabo Jesús nos enseñó a pedir todo lo que queremos en su nombre, y empezando por el pan nuestro de cada día. Pero para que se cumpla la bendición divina en nuestra vida, lo primero que necesitamos es sabiduría, porque Dios no va a derramar su bendición sobre un balde sin fondo, o sobre la arena del desierto, o sobre cualquier contenedor cargado de agujeros por todos lados que va a desperdiciar la bendición de Dios en lugar de hacer lo que la palabra dice: te bendeciré y serás bendición. Ahora, para ser bendición hace falta sabiduría. Entonces, ¿por qué no arrancamos por lo primero y lo esencial? Pidiendo a Dios sabiduría. Me encanta el comentario que Carlos hace en relación con esto en la Biblia Nueva Reforma. Dice Carlos: Salomón hizo un solo pedido. Hizo un solo pedido. Y fue que no pidió cosas para sí, sino tener la sabiduría que le permitiera bendecir a su pueblo. Exactamente lo que estábamos comentando. Creo que nosotros tenemos que aprender de esto, señala Carlos. San Pablo dice que las cartas de recomendación que determinan que somos obreros aprobados por Dios son el estado de las personas a las que lideramos. Y agrega: pero la iglesia de hoy levanta otro patrón de éxito ministerial, y este está relacionado con la figura del líder y lo que
él o ella obtiene. Muchas veces se señala como un ministerio exitoso, dice Carlos, al de un líder que se destaca sobre la base de esos patrones centrados en su figura, aun cuando su pueblo siga en pobreza, en mediocridad, con familias dañadas y el pueblo y todo tipo de problemas. No se señala como el objetivo de un ministerio exitoso el hacer que el pueblo crezca, se realice, desate sus potencialidades y progrese en todos los ámbitos de la vida. La Iglesia en permanente reforma, concluye Carlos, requiere de un liderazgo sabio que renueve su oración y por ende la motivación de su corazón. Me parece que esto es lo que necesitamos hoy más que ninguna otra cosa. Empezar por el principio, empezar pidiendo una cosa, y es pidiendo a Dios sabiduría. Mira, cada mañana levántate, ponete de rodillas delante del Señor y decirle: dame sabiduría y lléname de tu Espíritu Santo para que con sabiduría tuya pueda entonces administrar las bendiciones que me vas a dar en el día de hoy. Hay una segunda cosa que debemos tomar en cuenta y que el libro de Segunda Crónicas nos llama la atención, y al igual que la sabiduría es casi un imperativo categórico en la vida del líder cristiano. Y es lo que Carlos subraya cuando dice: debemos movernos hacia una iglesia con un liderazgo que sane a la tierra. Y esto medio como que nos pega con cierta extrañeza. ¿Cómo es eso de un liderazgo que sane la tierra? De hecho, el texto que Carlos trae a colación está en el capítulo 7 del segundo libro de Crónicas, el versículo 14, donde encontramos palabras requete archiconocidas por todos nosotros. Lo que pasa es que algunas de esas palabras se nos escapan y deberíamos subrayarlas en rojo en nuestra Biblia. Ustedes recordarán aquella admonición divina diciendo: si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humillare y ora, me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Yo creo que hemos citado este versículo, no sé en tu caso, pero yo lo tengo citado en sermones, en conferencias, en oraciones mías personales, en reflexión, miles de veces. Y en tiempos de crisis ni hablemos, como ahora, por ejemplo, ¿no? Si se humillare mi pueblo, etcétera, etcétera, yo voy a hacer tal o cual cosa y esperamos que Dios lo haga. Y por supuesto, esperamos que Él escuche, esperamos que Él perdone el pecado. Pero a veces se nos olvida la tercera cuestión acá, que viene al final del versículo, es restauraré su tierra. Y acá la pregunta es: ¿qué quiere decir el Señor con esto? No es confuso. Voy a escuchar, Dios escucha todas nuestras oraciones, voy a perdonar, Dios perdona todos nuestros pecados, eso está claro y obviamente no abrigamos duda alguna al respecto. Pero no hemos, me parece, medido, pesado, digerido bien esta otra promesa que viene acompañada de esta actitud de restauraré su tierra. ¿Qué significa restaurar la tierra? ¿Qué significa
sanar la tierra. Miren, si recortamos esa frase y la pegamos contra el telón de fondo de las crisis y pandemia y miseria y pobreza y opresión y desgracia, en la confusión política, ideológica en la que vivimos en estos tiempos, empieza la frase a tener un sentido muy importante. Porque sí, todas nuestras tierras, desde Tierra del Fuego hasta la que sea en el norte, necesita restauración y necesita sanidad. Permítanme darle un espacio a Carlos para que entre en la conversación nuestra y nos explique un poquito más qué es esto de sanar la tierra. Dice él, más bien él lo explica con una pregunta y dice, ¿estamos enfocados como objetivo último de nuestra misión y de nuestra tarea de conducción, como líderes obviamente, en que nuestra tierra, nuestra nación y nuestro continente sean sanos? Les recuerdo lo que... Perdóname, Carlos, te interrumpo un momento para explicar un poco la palabra sanos, sanidad. Lo hemos dicho en algún programa, calculen ustedes que ya pasamos los 50 programas, pero en alguno de los anteriores hemos hablado sobre el significado de la palabra sano en castellano, en el griego, en el Nuevo Testamento. El verbo es el verbo sozo, que en griego se traduce como sanar o salvar. Es exactamente el mismo verbo. Jesús sanó al paralítico, el verbo es sozo, y en Cristo tenemos salvación, el verbo sigue siendo el mismo. Y es muy interesante que sea así en el original griego en el Nuevo Testamento porque hay una relación muy estrecha entre sanidad y salvación. Pedro en una de sus cartas nos dice que Él cargó en la cruz con todas nuestras enfermedades, así como cargó con todos nuestros pecados. Les dejo a ustedes continuar con la reflexión teológica al respecto. Pero cuando Carlos levanta esta pregunta de si nosotros como líderes estamos realmente interesados en la sanidad de nuestra tierra, de nuestra nación, de nuestro continente, no se trata solo de una sanidad integral, física, emocional, sino también espiritual, salvación, ¿verdad? Y creo que esta pregunta que él levanta es lo suficientemente densa como para que respondamos a ella. Continúa preguntando, ¿nos hemos conformado con metas mucho menores y menos trascendentes como que nuestra congregación y ministerio crezcan? Yo agregaría que mi nombre aparezca en alguna publicación o mi cara en una pantalla de televisión o en la marquesina en la entrada del templo. Dice Carlos, a menos que nuestro enfoque sea el adecuado, no podremos acertar con el diagnóstico. Las palabras finales del versículo nos hablan de sanidad, por la simple razón de que, según Dios, nuestras naciones están enfermas. Del diagnóstico que tengamos dependerán los pasos a seguir. Si lidero en una realidad enferma, no habrá lugar para las actitudes triunfalistas ni para el exitismo ministerial por lo que esté logrando en mi quintita. Por el contrario, mi vida y liderazgo, continúa Carlos, deben caracterizarse por una profunda humillación, una constante dependencia y búsqueda de Dios y una actitud personal y colectiva de arrepentimiento. Me parece que debemos prestar atención a esto que tantas veces se nos escapa. Este versículo
de 2 Crónicas 7:14 lo he escuchado muchas veces ligado también a ciertas expresiones del Evangelio de prosperidad. Como que lo hemos colocado, al igual que el Evangelio de prosperidad, en el nivel de una suerte de transacción comercial, ¿no es cierto? Si yo pongo tanto, Dios me da tanto. Y entonces si yo siembro 100, Dios me devuelve 1000. Hago negocio porque salgo ganando y guardo para mí esa ganancia. Esto es prosperidad mal entendida, no prosperidad bíblica, prosperidad mal entendida, porque parte de una actitud egoísta, de acumulación de cosas materiales y de interpretarlas como bendición de Dios. La bendición de Dios nunca es para retenerla, la bendición de Dios es para compartirla. Dios nos da los recursos, no solo para llenar nuestras necesidades esenciales, sino también para ayudar a otros a llenar sus necesidades esenciales. Y esto tiene mucho que ver con este versículo, porque algunos los malinterpretan y dicen, la condición, la llave para abrir el raudal de bendiciones materiales de parte de Dios es que nos arrepintamos delante de Dios, le pedimos perdón por nuestros pecados, nos portamos un poco bien y Dios nos recontra bendice. Y no es así. En este caso también el motivo no es mi sanidad, sino es la sanidad de la tierra el objetivo. Dios quiere un pueblo sano para que sane a la nación. Dios quiere una huerta, un sembradío suyo, un viñedo suyo, sano, para que produzca fruto abundante que alimente con sanidad a la sociedad en la que se desenvuelve. Este es el sentido que Carlos le da a este versículo y estoy 100% de acuerdo con él y creo que deberíamos prestar como líderes atención a esta cuestión. Él agrega que Dios desea y promete sanar a nuestra nación. Cuando vemos que su interés supera los límites de nuestro propio ministerio y de nuestra propia congregación y se centra en la nación y creemos su promesa de sanidad, un sentido de trascendencia histórica invade el corazón de los líderes, una profunda pasión enciende sus vidas, una necesidad de sinergia se impone y un reverdecer del llamado se opera en los que están cansados y frustrados. Por eso, cierra su reflexión acá Carlos, la iglesia en permanente reforma requiere de un liderazgo renovado en el objetivo final. Y les dije que hay una tercera cuestión que quisiéramos conversar antes de orar y cerrar nuestro programa esta noche. Y es que debemos movernos hacia una iglesia con un liderazgo con palabra de Dios. Y esta tercera pata es la que le termina de dar estabilidad a las otras dos. Sabiduría, la sanidad de la tierra y un liderazgo que se plante en la palabra de Dios. Decir esto no es tan complicado como lo anterior, que generalmente se nos olvida, porque esto de un liderazgo con la palabra de Dios lo hemos repetido también hasta el hartazgo. Tanto es así que algunos piensan que cuanto más grande es la Biblia que tienen y más pesada, más impresión dan de que su ministerio es un ministerio bíblico, su liderazgo es un liderazgo bíblico. Miren, no se trata del tamaño de la Biblia, ni de la versión, ni de cuántas ayudas extras pueda contener, ni de cuántas diferentes versiones llenan espacios en tu biblioteca. Se trata de vivir agarrado, prendido como garrapata de la palabra de Dios para tomar de allí la sustancia del mensaje, de la acción en el ministerio, en la tarea cristiana. En este caso particular, la cita que trae a colación Carlos
está en el capítulo 18 de Segunda Crónicas, el versículo 13, que dice: Micaías repuso: tan cierto como el Señor vive, te juro que yo le anunciaré al rey lo que Dios me diga. ¡Wow, Micaías! ¡Qué profeta! ¡Qué contraste! Porque, a ver, hay cientos de miles de púlpitos cristianos en América Latina. Cientos de miles de púlpitos cristianos en América Latina, que hoy están adentro de un templo con poca gente, con mucha, con menos, no interesa, pero púlpitos como este, de comunicación social, así, cientos de miles de predicadores. La pregunta es, ¿qué predican? ¿Lo que Dios le dice o lo que le dice el noticiero, el gobierno, el último librito que leyeron, la opinión del apóstol Pirulo, o lo que a mí me parece? ¿Qué palabra comunican a sus oyentes? Palabra de Dios, mi palabra personal, el cuentito para entretenerlos, el chiste que les traiga un poco de felicidad, la ocurrencia que me haga parecer más inteligente. ¿Qué palabra comunico? Miren, el hermano profeta Micaías no iba a abrir la boca a menos que sus labios dijeran lo que Dios le había dicho. Y esto delante del rey, delante del pueblo y delante de quien sea. Yo no abro la boca si no es para hablar palabra de Dios. ¿Cuánto necesitamos hoy escuchar la palabra de Dios? La fe es por el oír, dice el apóstol Pablo, y el oír es por la palabra de Dios. Pero esa palabra de Dios, créanme, y ustedes lo saben muy bien, hoy brilla por su ausencia. Miren, estamos como Israel en el peor momento, en la época de los jueces, ¿se acuerdan que ya hemos considerado? Donde no abundaba la palabra de Dios. Y me parece que hoy, si somos honestos, esto es lo que por lo menos da la impresión. Hay muchas voces, pero poca palabra de Dios. Hay mucho ruido, pero poca consistencia. Y las voces que se escuchan son confusas, es una mezcolanza de cosas que incluso carecen de sentido. Estamos rodeados de mentiras por todos lados y la peor de las mentiras son las medias verdades. Y las iglesias están llenas de medias verdades porque no se va a la palabra segura, a la palabra profética más segura, que es la Biblia. Porque si se va a la Biblia, se le hace decir lo que se me canta, porque no la estudio, no la analizo, o usando el lenguaje bíblico, no la escudriño. Le hago decir a la Biblia lo que yo quiero, lo que me dicen otros que dice la Biblia, y no lo que el Espíritu me dice a mí que dice la Biblia. Entonces estamos con un déficit catastrófico de palabra de Dios. Para colmo, en la mayoría de las iglesias ya no hay una enseñanza más o menos sistemática o más o menos ordenada o frecuente de la palabra de Dios. Nos hemos quedado, en muchos casos, en toda América Latina, con un discursito de media hora, de 40 minutos, 45 minutos de un comunicador o que pretende ser comunicador, diciendo un montón de cosas que no tienen nada que ver con la Biblia. Ni siquiera ha leído un versículo bíblico, ni ha repetido un versículo bíblico. Son palabras para entretener, no para convencer, redarguir, corregir, disciplinar, orientar, dar sanidad. Son palabras humanas y no palabras de Dios. Micaías dijo: no me hagan hablar, porque no voy a hablar, no voy a decir ni mu, a menos que Dios me diga qué es lo que tengo que decir. Y al rey, sobre todo al rey,
lo que le voy a decir es lo que Dios dice. No le voy a ir al rey a chuparle la media, a regalarle una Biblia, sino que le voy a ir a decir al rey palabra de Dios. Y me voy a hacer cargo de la palabra que comunique, porque no soy más que un tubo, un comunicador de la palabra de Dios. No me interesa que al rey le guste o no le guste, que me aplauda o que me dé una prebenda y me conceda un préstamo o algunos mangos para un comedor o alguna cosa por el estilo. Porque le estuve chupando las medias, lo estuve salamereando o estuve aplaudiéndolo como el hombre que Dios eligió para este momento en nuestro país, o la mujer que Dios eligió para este momento en nuestro país. Palabra de Dios. Carlos comenta sobre esto lo siguiente: el pueblo es formado y orientado por el editorial del público. Micaías es un modelo de la importancia de un liderazgo basado en la palabra, liberador de la palabra y que establece la palabra. La reforma permanente requiere de un liderazgo renovado en esta centralidad de la palabra. No es una cuestión solamente de celo por una fidelidad a las Escrituras, sino que dicha centralidad es la que permite que la Iglesia transforme la realidad. Y acá, Carlos, te interrumpo en esta última frase, porque me parece que es oportuno agregar un comentario a esto. Vos pusiste bien el dedo allí. Basta. Hablo a los líderes evangélicos. Basta de defender la Biblia. La Biblia no necesita defensa. Lo que necesitamos es proclamar la palabra, no defender la Biblia. Que si la Biblia tiene razón, que si no tiene razón, que si la creación fue en 6 días o fue en 6 millones de años, en 60 millones de años. ¿Por qué discutir todas esas estupideces? Proclamemos la palabra. No discutamos la Biblia. Discutir la Biblia, defender la Biblia es lo mismo que defender si los mapas están bien dibujados o no. Si la concordancia al final es completa o no está completa. Si los títulos son correctos o no son correctos. Y nos enredamos en un montón de discusiones ociosas de pérdida de tiempo en lugar de predicar la palabra. Que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo, le dijo Pablo a Timoteo. No que defiendas la Biblia. Y creo que lo que Micaías decía no era defender a ver si Dios tiene razón o no tiene razón, sino proclamar la palabra de Dios como única palabra que puede traer sanidad a la nación, que puede sanar la tierra. Micaías, continúa Carlos diciendo, manifiesta estos dos elementos. Por un lado, la fidelidad a la palabra de Dios. Él afirmó que solo hablaría lo que Dios le dijese. El liderazgo debe establecer un compromiso similar. Dicha fidelidad fue la que le permitió a Micaías estar ante el rey, es decir, en los ámbitos de influencia donde se determinan las decisiones y acciones que modifican la realidad. Una iglesia en permanente reforma tiene esa meta constante: transformar la realidad. La palabra de Dios es la que tiene ese doble poder. Dios respalda su palabra y nos levanta y posiciona en estos ámbitos de influencia, y su palabra proclamada allí transforma la realidad. Este es el mensaje que necesitamos. Y para esto necesitamos de la gracia y el poder de Dios. ¿Sí? Y es lo que le podemos pedir al Señor. ¿Por qué no le pedimos sabiduría? Es lo primero. Y pidámosle también que nos ayude a encontrar oportunidades para sanar la tierra. Y también asumamos el compromiso delante de Él de predicar su palabra y nada más que su palabra. ¿Qué les parece si nos ponemos de acuerdo y oramos por esto juntos al Señor antes de cerrar nuestro programa? ¿Oramos? Amado Señor,
Los desafíos que tu palabra nos plantea son tan grandes que a menos que tu Espíritu Santo nos ayude no solo a interpretar tu palabra, sino a aplicarla en nuestra vida, en nuestro ministerio, en nuestras acciones como hijos e hijas tuyos, nos va a resultar muy difícil encontrar un camino de plena realización. Tantas veces nos hemos confundido en nuestras metas, en nuestras prioridades. Necesitamos sabiduría para comenzar con un primer paso. Y es pidiéndote sabiduría para ser buenos administradores de lo mucho que tú nos das. También necesitamos darnos cuenta de la enorme responsabilidad con que nos has colocado en este mundo, que no es simplemente la de cuidar nuestra quintita y nuestra macetita con la única flor que por ahí podemos producir, sino más bien traer sanidad a toda la tierra, que se transforme en sembradío tuyo, en viñedo tuyo, que proclame tu nombre con abundancias de frutos de justicia, de paz, de verdad, de solidaridad, de amor. Ayúdanos también a encontrar en tu palabra el discurso que tenemos que pronunciar. No permitas que palabras ociosas salgan de nuestra boca, palabras que confundan o palabras que no sean la verdad conforme la verdad que vos revelaste. Que nuestras palabras, Señor, no titubeen en la duda, sino que con convicción de fe expresen tu verdad, la única verdad, la verdad absoluta que conocemos en Cristo y es la que también nos trae libertad. Permítenos de esta manera, fundados o iniciados en tu sabiduría, con una misión maravillosa como la de restaurar la tierra, agarrarnos firmemente de tu palabra, constituirla en nuestro único mensaje y con ello cumplir la tarea que nos has confiado. Llénanos con tu Espíritu Santo para que así lo podamos hacer cada día. Lo rogamos juntos en el nombre de Jesús. Y esta noche nos vamos a descansar en medio de las tensiones, dificultades, malas noticias y problemas que confrontamos cada día. Nos vamos a dormir con la tranquilidad de que podemos acostarnos en paz, porque el Señor es el que está a nuestro lado y nos cuida. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Señor, me haces estar confiado. Que sea así para vos, para Carlos esta noche en su casa, en su creciente proceso de restauración física, y para mí también, que descansemos en la paz y el cuidado del Señor. Dios les bendiga.